Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1. Muchas gracias por unirse al canal y sin más nada que decir dentro intro. Franco Sansin 462. Frengir 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adán Zaid. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Demonio de la mano. Punto de vista de Seiji. Que comience la selección final. Pero primero, necesitaba una espada. Solo llevaba una katana normal, pero necesitaba una hoja Nichirin si quería pasar la prueba. Así que hice lo que cualquier persona racional haría. Miré a mi alrededor buscando a alguien a quien robar. Recorrí con la vista a la gente a mi alrededor y me fijé en el más débil del grupo. Era un joven delgado que parecía tener unos 20 años. Su cuerpo me decía que apenas había entrenado y, por el ligero temblor de sus piernas, tenía miedo. No sabía por qué había asistido a la selección final, pero estaba condenado a morir allí. Así que le hice un favor y me acerqué a él antes de cortarle el cuello, dejándolo inconsciente. Puedes intentarlo de nuevo el año que viene si de verdad estás decidido, dije mientras arrastraba su cuerpo montaña abajo, de vuelta a la protección de la glicina. Saqué su espada Nichirin y la inspeccioné un rato. Estaba en buen estado, salvo algún pequeño desprendimiento. Esto servirá. Los demás participantes que vieron lo sucedido decidieron callarse y alejarse de mí. Tomé la espada y comencé a subir la montaña con el resto del grupo. No tardé mucho en encontrarme con demonios, pues el lugar estaba infestado de estas viles criaturas. 3 demonios aparecieron frente a mí. Uno se me acercó con paso seguro y una sonrisa maliciosa, otro estaba en la copa de un árbol y otro saltó repentinamente hacia mí desde un arbusto. Fue una emboscada mal planeada, pero por la sonrisa malvada en sus rostros, pude ver que hasta ahora siempre había funcionado a su favor. ¿Por qué luchar solo contra un participante y arriesgarse a morir cuando podías derrotarlo 3-1? Era menos arriesgado y se repartían el daño equitativamente. Los demonios eran criaturas inteligentes. Eso los hacía aún más repugnantes. Eran capaces de planear estrategias y sabían exactamente lo que hacían. Hice girar la espada Nichirin en mi mano y sin siquiera mirarla, corté la cabeza del demonio que saltó hacia mí. Hubo una pausa mientras el demonio caía al suelo con un golpe sordo y su cuerpo se desintegraba rápidamente. La atmósfera cambió en un instante y el demonio sintió que tal vez no era buena idea atacarme. Mientras tanto, miré la espada en mis manos. Era efectiva, pero en mi mente, era demasiado efectiva. Los demonios murieron con demasiada facilidad. Parecía que no sufrieron nada mientras yo terminaba con su sucia existencia. Ahora entendía por qué Shinobu prefería usar veneno para matar demonios. No fue nada satisfactorio. Negué con la cabeza, dejando a un lado ese pensamiento malsano. Supongamos que tienen una historia triste para no enojarme tanto por sus muertes fáciles. Miré a los 2 demonios restantes y me di cuenta de que estaban hablando conmigo. Voy a disfrutar arrancándote las entrañas y griega. Dejé de leerle los labios en ese preciso instante. Prefería el silencio a las tonterías. Disparé hacia el demonio y, antes de que pudiera reaccionar, le corté ambas piernas y aparecí detrás de él. Soltó un grito gutural que pude sentir solo por la vibración. Cambié el agarre de mi espada y luego balanceé la hoja Nichiren hacia arriba para que pasara entre sus piernas y lo corté limpiamente por la mitad. Podría ser creativo con mis muertes para hacerlo más satisfactorio. El demonio del árbol se dio la vuelta de inmediato y echó a correr, pero no lo perdí de vista. Sonreí al ver la desesperación en su rostro. Era el rostro de alguien que se dio cuenta de que la había cagado. Corrí por el bosque y seguí al demonio en silencio. Me aseguré de ocultar mi presencia y esquivé hojas y ramitas para pasar desapercibido. Tras correr varios metros, el demonio finalmente se detuvo y saltó al suelo. Era un demonio, pero su pecho subía y bajaba como si estuviera cansado. Tomé una piedra y la lancé en la dirección opuesta. El sonido lo cautivó de inmediato y miró hacia allí con cara de susto.
Cerré la distancia entre nosotros mientras él se alejaba y luego me paré justo detrás de él. Se quedó congelado. Sintió mi presencia detrás de él. No lo maté todavía, pues lo dejé sufrir con miedo y terror. El sudor le corría por la cara y, tras varios segundos, giró lentamente la cabeza para mirarme. Fue entonces cuando le atravesé el cuello con mi espada. Mis ojos captaron cada detalle de su rostro temeroso y su cabeza cayó al suelo antes de convertirse rápidamente en cenizas. La noche aún era joven y aún me quedaban 7 días por delante. ¡Qué delicia! Reanudé mi recorrido por el bosque en busca de otros demonios. Debieron disfrutar de la última selección, ya que era la época del año en que podían cazar humanos. De hecho, estaba seguro de que era un evento muy esperado por los demonios de esta montaña. Pero esta vez no. Durante esa semana, les mostraría a los demonios lo que se siente ser la víctima. ¿Cuál era la prueba? ¿Sobrevivir en la montaña llena de demonios durante 7 días? Vamos a reformular esto. Intentar sobrevivirme durante 7 días, viles criaturas. 2 días después, recorrí el bosque sin parar durante la noche y dormí durante el día. La montaña de Fujikasane era enorme y, con los frecuentes ataques demoníacos, no había recorrido todo el lugar ni una sola vez. Pero esta noche, las cosas fueron muy diferentes. No me había topado con ningún demonio, pues aprendieron a huir de mí. Ni siquiera se les ocurrió intentar cazar participantes mientras huían de mí. Los demonios tenían sentidos muy desarrollados, así que no pude hacer mucho cuando intentaban evitarme activamente. Me preguntaba cómo estaría Rengoku. Curiosamente, no lo había visto en los últimos 2 días y no diría que estaba preocupado, pero me aliviaría mucho verlo. Caminé por el bosque a mi propio ritmo, pero me detuve cuando vi sangre por todo un claro específico. Mis ojos analizaron el terreno accidentado y la sangre. De alguna manera, pude recrear mentalmente lo que sucedió allí a partir de las pistas. Giré a la derecha y vi árboles rotos y arbustos desprendidos, lo que indicaba claramente que algo grande caminaba por ese sendero. La sangre también seguía el rastro, así que decidí investigar un par de minutos después, mis ojos finalmente captaron al demonio que lo había causado todo. El olor a cadáveres en descomposición impregnaba el aire, pero ni siquiera reaccioné ante lo que veían mis ojos. Un demonio gigantesco, del color del vómito verde, se sentó en un claro que él mismo había creado. Su apariencia solo podía describirse como la de una abominación, con múltiples manos protegiendo su cuello y actuando como una bufanda, y muchos otros brazos sobresaliendo de su cuerpo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la docena de cadáveres que yacían frente a él. Observé cómo levantaba a uno de los participantes muertos y le arrancaba lentamente la ropa. Luego, una de sus manos se alargó y le arrancó la cabeza. La decapitó para arrancarle la columna vertebral por completo mientras la sangre brotaba a borbotones sin parar. El demonio entonces arrojó la cabeza conectada con la columna vertebral antes de abrir sus anchas mandíbulas y comerse al humano en 3 bocados. El demonio estaba comiendo. Y por la forma en que saboreaba el sabor de los humanos, estaba disfrutando de una comida muy pacífica. Salí del bosque y llegué al claro que había hecho para comer. Inmediatamente giró la cabeza hacia mí y lo vi temblar y reír entre dientes. Otro acaba de entregarse, qué conveniente. Iba a matarlo. Lo siento Tanjiro y cualquier plan que este mundo tuviera, pero no permitiría que esta criatura viviera ni un segundo más. Que descanse en paz. Punto de vista de Seiji. ¿Qué crees que estás mirando, mocoso? No me gustan tus ojos, me dan escalofríos, dijo el demonio de la mano con un escalofrío fingido. Fue un poco difícil leerle los labios, pues, bueno, no los tenía. Pero pude descifrar lo que decía por las vibraciones y el movimiento de su enorme garganta. Su forma era abominable, horriblemente construida. Sus grotescos rasgos físicos parecían obra de un psicópata, algo que incluso a él le resultaría repugnante. ¡Qué mal día para tener ojos! El olor a cadáveres de 2 días mezclado con el hedor del demonio me dio ganas de vomitar. Por primera vez, me arrepentí de haber entrenado la sensibilidad de mis otros sentidos. Lo odio. Lo odio. ¿No respondes? Bueno, no pasa nada, dijo el demonio de la mano, y los brazos que lo rodeaban se movieron. Mis ojos no lograban seguirlo porque su cuerpo era muy diferente al de un humano. Los músculos empezaron a formarse de la nada, los huesos se rompieron en direcciones impredecibles y el flujo sanguíneo también era anormal. No parecía estar viendo un ser vivo, sino agua. Por primera vez en mucho tiempo, no pude leer el lenguaje corporal. La lucha no era una conversación. Las acciones hablaban pero eran un galimatías.
Supongo que finalmente descubrí una nueva debilidad que siempre tuve. Eran demonios como él, sin forma concreta y en constante cambio. Te haré gritar. Gritó el demonio y luego 5 manos se dispararon hacia mí a una velocidad ridícula. Abrí los ojos de par en par y mi mente intentó comprender las manos que, de alguna manera, se extendían hacia mí. Seguían conectadas al mismo cuerpo, pero se alargaban a una velocidad increíble. Sin embargo, el mundo seguía moviéndose a cámara lenta para mí. Reaccioné con rapidez, sin perder un solo movimiento. Hice girar la espada en mi mano y, con la rapidez del viento, corté todas sus manos en diferentes ángulos de unión. Pero ese no fue el final. De donde me corté una mano, 2 ocuparon su lugar y se acercaron a mí. Me vi obligado a alejarme, así que rodé hacia un lado y salí corriendo mientras las manos me seguían. Eran increíblemente rápidos. Podía ver cómo el demonio controlaba las manos y las obligaba a avanzar, pero no tenía sentido. Concluyó que eran sus artes demoníacas de sangre, algo parecido a la manipulación de la carne. Puse un pie en el suelo y me giré hacia las manos que se acercaban. Conté 13. Respiré hondo y usé mi propia respiración para mejorar mis estadísticas físicas. Aprendiendo de lo sucedido, el demonio no me atacó a ciegas. En cambio, sus brazos se convirtieron en látigos, sin huesos, y me azotaron desde todas las direcciones. Pero mi cuerpo mejorado era más que capaz de igualar su velocidad, así que detuve la ráfaga de ataques que me llegó. Mi brazo se convirtió en una imagen residual al detener 50 ataques en 5 segundos. Eres fuerte, pero no lo suficiente. Gritó el demonio de la mano. Estaba sordo, pero la fuerte ráfaga de viento que salió de su grito me provocó un escalofrío en la espalda. Las manos se transformaron en una gigantesca mano que proyectaba una sombra sobre todo mi cuerpo. Salté hacia atrás y la mano golpeó mi posición anterior, dejando un cráter donde antes estaba. Entonces el demonio de la mano intentó ser sigiloso, metiendo las manos bajo tierra. Pude ver su sonrisa apenas disimulada cuando la mano finalmente llegó justo debajo de mí. Salieron del suelo, intentando agarrarme los pies, pero tales intentos me resultaron patéticos. Hice una voltereta hacia atrás y me corté las manos con facilidad. ¿Eh? Ya lo veías venir. Eso es nuevo, dijo el demonio de la mano. Mis pies aterrizaron en el suelo, enderecé la espalda y adopté una postura audaz. Tenía miedo de muchas cosas. Pero un pedazo de mierda como él no era uno de ellos. Tienes algunos trucos muy bonitos bajo la manga y pareces joven. Sus ojos se convirtieron en rendijas, como los ojos de un gato juguetón. Tienes un futuro brillante como cazador de demonios. Esto lo hará aún más satisfactorio. Gritó, y se convirtió en una bola. Sus manos se cerraron firmemente alrededor de su cuerpo. Más brazos comenzaron a crecer de su cuerpo y lo envolvieron hasta que se convirtió en una esfera, como una pelota. Eso es nuevo, dije. No sabía que pudiera hacer eso. Entonces rodó hacia mí a una velocidad increíble. Su cuerpo era enorme, así que tuve que impulsarme con todas mis fuerzas. Salté por encima de su cuerpo rodante, esquivándolo. Una mano salió disparada de su cuerpo rodante, pero la vi. La corté rápidamente antes de que me alcanzara. Su cuerpo rodó por el bosque y derribó todos los árboles que se interponían en su camino. El suelo tembló y dejó un rastro de tierra tras su peculiar ataque. Ya no puedes correr. Gritó, y luego volvió a rodar hacia mí. Había cogido suficiente impulso y era aún más rápido que antes. Mis ojos emitieron un brillo púrpura mientras analizaba su cuerpo. Aprendí el patrón de su rotación y, en una fracción de segundo, calculé dónde y cuándo dejaría una abertura. Una escena del futuro se reprodujo en mi mente y pude cortarle la cabeza de un solo golpe. Actué en función de ese futuro. Apreté la espada con fuerza, se estaba volviendo frágil y seguramente se rompería si no le daba un golpe limpio. Inhalé grandes bocanadas de aire que se convirtieron en llamas. Sentí que mi cuerpo se calentaba. Aquí tienes algo sobre cómo aprender el estilo de respiración con ojos como los míos. Tras aprender cada forma, te familiarizas con ellas como con las palabras. Tras aprender el significado de una palabra, puedes usarla en diferentes oraciones. De igual forma, tras aprender el concepto de una forma, puedes aplicarlo en diferentes ataques. Respiración de llama, arte esotérico. Primera forma. Mis piernas me empujaron como una bala. Fuego infalible. El momento fue impecable. Mis ojos y mi movimiento perfecto me permitieron cortar al demonio justo cuando su cabeza estaba arriba mientras aún rodaba rápidamente. La parte superior de la bola, su cabeza fue cortada con precisión.
Una estela de fuego siguió mi movimiento perfecto, creando un espectáculo de luz hipnótico. El cuerpo del demonio perdió fuerza al instante y dejó de contraerse. Su cabeza cayó al suelo con un golpe sordo, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa mientras veía cómo su propio cuerpo se tambaleaba en una caída lastimera. ¿Qué pasó?, se preguntó. Sus últimas palabras. Solté un profundo suspiro y vi cómo la hoja de Nichirin se rompía en pedazos tras mi ataque. Supuse que la vieja espada no resistiría mucho, sobre todo después de ejecutar mi propia técnica. Arte esotérico, literalmente significa arte secreto o único. Un usuario de respiración podía lograr estas artes tras dominar por completo su estilo de respiración. Creaba sus propias formas o versiones de un ataque. La 9ª forma de respiración de llamas de Rengoku y la 11ª forma de respiración de agua de Hiyu eran ejemplos de ello. Sin embargo, pude acortar ese camino y crear mis propias formas diferentes de estilo de respiración después de aprender solo una. Yo era simplemente así de especial. La primera forma de respiración de llamas, fuego desconocido, era un ataque en el que el usuario se lanzaba hacia el enemigo y le asestaba un corte horizontal desde un punto ciego. Requería gran precisión y conocimiento de la situación para atacar el punto ciego del enemigo. Mi propia versión, primera forma del arte esotérico, fuego infalible, fue exactamente eso, pero aún más letal, ya que predije el futuro con mis ojos y luego ataqué en base a ese futuro con una sincronización impecable. El movimiento perfecto también me ayudó a lograrlo, ya que no cometí ni un solo error en mi ataque. Ataqué en el lugar correcto, en el momento preciso, sin fallas. Era una muerte segura. Me quité la empuñadura de la espada y relajé el cuerpo. Las consecuencias de una descarga de adrenalina siempre eran agotadoras. Me quedé en mi lugar por un minuto antes de caminar hacia la docena de cadáveres que el demonio de la mano había almacenado para su comida. Rápidamente revisé sus cuerpos y quité sus espadas Nichirin de sus cadáveres. Luego pasé el resto de la noche cavando un hoyo para enterrar sus cuerpos. Al amanecer, logré enterrarlos a todos y, tras celebrar un breve funeral y rendirles homenaje, abandoné el desolado claro. Esperaba que descansaran en paz, sabiendo que había vengado su muerte. Un cazador de demonios. Punto de vista de Seiji. El resto de la prueba transcurrió con bastante facilidad, ya que el demonio de la mano era probablemente el demonio más fuerte de la montaña. Era solo una prueba, la selección final, así que, por supuesto, los demonios de la montaña no eran tan fuertes. Descubrí que estaba sobrecalificado para esta prueba, lo cual era de esperar, ya que ni siquiera Tanjiro la pasó tan mal, y él solo entrenó 2 años, mientras que yo entrené 7. Pero no me quedé con las ganas durante una semana. En cambio, aproveché el examen y todas las oportunidades de formación que me ofrecía. El cuerpo de un demonio era difícil de leer comparado con el de un humano. Esto no podría ser más evidente en mi pelea con el demonio de la mano. La historia de un hombre estaba grabada en su cuerpo. Se podía saber qué tipo de movimientos había realizado con mayor frecuencia a través de su constitución muscular, lo que a su vez revelaba cuál era su trabajo. Los agricultores tenían espaldas y antebrazos fuertes, los herreros tenían hombros y tríceps anchos, los artistas tenían dedos largos y ágiles y tendones únicos, etc. Incluso en el caso de un espadachín, se podían saber muchas cosas, como lo fuerte que era, cuál era su mano dominante, su debilidad, etc. Pero los demonios eran un poco más astutos que los humanos, con sus habilidades regenerativas y la forma en que podían fortalecerse simplemente comiéndoselos. Por otro lado, había demonios cuyos cuerpos, sorprendentemente, me indicaban que habían entrenado, pero estos demonios eran 1 entre 100. Así que aproveché la oportunidad para aprender más sobre los demonios y sus cuerpos. Tomé a Yorichi como ejemplo. Él también nació con el mundo transparente, y fue su profundo conocimiento del cuerpo humano lo que dio origen a los estilos de respiración. También pudo desarrollar formas de respiración solar diseñadas para matar a Muzan al ver su debilidad. Este tipo de investigación, adquirir una comprensión más profunda de mi propio cuerpo y de mis enemigos, fue tan importante como el entrenamiento estándar. Además de aprender sobre el cuerpo del demonio, también aprendí mucho sobre su comportamiento y hábitos esta semana. En concreto, aprendí a cazar demonios cuando hacían todo lo posible para evitarme y a encontrar su escondite durante el día. Un dato curioso. La mayoría de los demonios suelen tener una cueva o un lugar sombrío donde esconderse durante el día. Pero también había muchos demonios que no tenían tales lugares o no podían llegar a tiempo. ¿Qué hicieron estos demonios? Bueno, aparentemente se enterraron bajo tierra.
Como este tipo, dije mientras miraba la tierra recién excavada y cerrada. Concentré un poco la vista y pude ver a través del suelo. Y he aquí que un demonio dormía bajo tierra como un cadáver. A veces, incluso excavaban túneles enteros para protegerse de la luz del sol. Saqué mi espada Nichiren y la clavé en el suelo. Estaba enterrado a poca profundidad, así que mi espada logró atravesarlo justo en la garganta. Su cuerpo pronto se desintegró y murió sin siquiera darse cuenta. Finalmente, también me topé con Rengoku al sexto día. Decidimos permanecer juntos desde entonces y cazamos demonios juntos. En la última noche de la selección final, ni siquiera tuvimos que cazar demonios, ya que la mayoría de ellos fueron aniquilados y los sobrevivientes se escondieron muy bien y se negaron a volver a salir a la superficie, incluso durante la noche. Y así, sin más, el juicio llegó a su fin. Pasé. Con gran éxito, debo añadir. 4G. Bienvenidos de nuevo a todos los participantes restantes y felicidades a todos. Me alegra verlos bien, dijo Lady Amane mientras el sol se asomaba lentamente en el horizonte. La selección final había terminado y además de Rengoku y yo, había un total de 12 participantes más que pudieron sobrevivir la semana. La cifra me sorprendió bastante, pues recordaba que solo unas 6 personas aprobaron cuando Tanjiro hizo la prueba. Pero luego, pensándolo bien, tenía sentido que hubiera más sobrevivientes, considerando que me embarqué en una matanza de demonios. A partir de hoy, todos ustedes son oficialmente cazadores de demonios. Antes que nada, les entregaremos uniformes, así que debemos tomarles las medidas. Así que, por favor, tengan paciencia y quédense quietos. En segundo lugar, todos tendrán su rango grabado en el dorso de la mano. Estoy segura de que la mayoría no está familiarizada con el rango de cazadores de demonios, así que déjenme explicarles, dijo Lady Amane, y continuó explicando cómo funciona el rango y qué se debe hacer para alcanzar cada uno. El rango es así. 1. Cine 2. Kinoto 3. Inoue 4. Inoto 5. Tsuchinoe 6. Tsuchinoto 7. Kanoa 8. Kanoto 9. Mizunoe 10. Mizunoto. A todos nos asignaron el rango de Mizunoto y, a partir de ahí, debíamos ascender. También existían los Ashiras, o pilares, como los llamaban, pero se decía que eran imposibles de alcanzar para la mayoría de la gente. Bueno, para mí no. Jajajajaja, me aseguraría de alcanzar el rango de Ashira y tomar el deber de mi padre sobre mis hombros. Y él también. Pasemos al siguiente tema, dijo Lady Amane y aplaudió. Su acción me mantuvo alerta y concentrado, así que pude ver la perturbación en el aire. La seguí y me di la vuelta. Vi 13 cuervos volando hacia nosotros y todos se lanzaron hacia cada uno de los participantes. Excepto yo. Un pájaro voló cerca de mí, pero no era un cuervo. Era un extraño gorrión con una combinación de colores rojo, blanco y negro. También tenía una característica notable que me atrajo de inmediato: sus ojos completamente muertos. Parecían los de un pez muerto, y el ave irradiaba mucha actitud. Me volví hacia Rengoku, que llevaba un cuervo común sobre su hombro. Tenía su habitual sonrisa radiante mientras le decía al ave que estaba deseando trabajar con él. Oye, creo que el mío está roto, dije mientras señalaba al gorrión que volaba justo encima de mi cabeza. Rengoku me miró antes de estallar de risa. Dijo, te queda bien. Si no supiera que es tan amable, lo tomaría como un insulto. Finalmente le ofrecí la mano al pájaro, pero en lugar de posarse como un pájaro normal, se sentó en la palma de mi mano como si estuviera en un nido. Pasé un minuto mirando fijamente sus ojos muertos, esperando que el gorrión al menos dijera algo, pero el silencio era eterno. Mierda. ¿De verdad me dieron un pájaro mudo solo por ser sordo? Bueno, no importará mucho, pero vamos, ¿cómo se supone que lo usaré como mensajero? Que no fuera un cuervo no me molestó, pues sabía que había cazadores de demonios con diferentes aves como mensajeros. Zenitsu también recibió un gorrión en lugar de un cuervo. Pero bueno, al menos dame uno que funcione. ¿Es mucho pedir? Espera, ¿así es como se siente la discriminación? Estos son tus cuervos Kasugai. Serán tus valiosos compañeros como cazadores de demonios y actuarán como mensajeros para facilitar la comunicación, explicó Lady Amane. Observé a los demás participantes y a sus cuervos. Aunque esperaba que fuera complicado, no me costó leer las palabras que pronunciaban. La contracción de la garganta y el movimiento de la lengua eran casi iguales a los de los humanos. Entonces, ¿cómo te llamas? Pregunté y miré los ojos muertos de mi gorrión. ¿No tienes nombre? Respondí, y eso planteó dos cuestiones. Primero, mi gorrión no tenía nombre.
Era una hembra y me pedía que le pusiera nombre. Segundo, ¿cómo demonios pude comunicarme con ella? Sabía que el mundo de Demon Slayer tenía muchos elementos sobrenaturales con fantasmas, enseñando al personaje y demonios que básicamente tenían hechizos mágicos, pero realmente quería saber cómo pude entenderla completamente. Ella se quedó tan quieta que tal vez tenía algo en sus ojos, no, estaban tan muertos como siempre. Negué con la cabeza y dejé de pensar en ello. En cambio, usé mi cerebro para pensar en un nombre para ella. ¿Qué tal si te llamo Cuervo? Le dije al gorrión. Ella me miró fijamente a los ojos y dijo que era demasiado perezosa y que no apreciaría estar asociada con sus molestos colegas. Raven entonces, dije. Era casi lo que era una Kazuhia Crow, y su mirada y actitud sin vida me recordaron a Raven de los jóvenes titanes. De ahora en adelante, eres Raven, dije, y ella saltó sobre mi cabeza e hizo un nido en mi cabello. Ahora, para la tarea final, todos deberán seleccionar un mineral para crear sus espadas Nichirin, a menudo llamadas katanas que cambian de color, dijo. Sus espadas tardarán entre 10 y 15 días en estar listas, pero deberán elegir el mineral ahora. Los trabajadores de las montañas salieron y trajeron diferentes minerales. Los participantes tuvieron que seleccionar sus minerales preferidos uno por uno. Cuando finalmente llegó mi turno, planteé una pregunta. Señora Amane, ¿sería posible escribirle una carta a mi herrero para que haga algunos cambios en mi espada? Pregunté. Lady Amane asintió. Será posible. Solo asegúrate de no preguntar nada escandaloso. Dije gracias y luego procedí a elegir el mineral más grande de la pila porque lo que estaba a punto de solicitar sin duda requeriría un mineral más grande que otros. Pueden abandonar la montaña como cazadores de demonios oficiales, dijo Lady Amane después de que todo terminara. Y ese día, a la edad de 13 años y 10 meses. Me convertí en un cazador de demonios. El espadachín errante autor. Es sábado, literalmente el peor día de la semana para los lectores fieles porque la mayoría de los autores también se tomaron un descanso hoy, por lo que apenas hay actualizaciones de libros. Así que aquí hay un largo capítulo para compensarlo. Punto de vista de Seiji tras la selección final, Rengoku y yo tuvimos que separarnos. Él tenía un hogar al que regresar y un padre que esperaba su regreso. Parecía entusiasmado por darle la noticia a su padre. Se fue el mismo día que terminó el juicio y me quedé solo, otra vez. Realmente sientes el valor de la presencia de alguien en su ausencia. Rengoku era muy ruidoso, así que se hizo demasiado silencio cuando se fue. Lo cual era extraño viniendo de alguien sordo. Pensé en qué hacer durante los próximos 10 días. Podría volver a casa, pero me parecía una mala idea cuando mi casa estaba a unos 14 días de distancia. No tenía parientes ni amigos a quienes visitar. Rayos. Ni siquiera tuve un sensei que me entrenara para convertirme en un cazador de demonios. De lo contrario, habría corrido a Abrazario y fingido haber logrado algo importante. Al final, solo quedamos Raven y yo, quien, por cierto, decidió convertir mi cabello en su nido permanente. Por suerte, fue lo suficientemente lista como para no tener mierda ni nada en mi cabeza. Me afeitaré la cabeza si te pones muy pesado, dije mientras caminaba por el sendero que llevaba a un lugar que no me importaba lo suficiente como para conocer. Raven me dio un suave golpecito en la cabeza y dijo que nunca me afeitaría la cabeza porque me preocupaba demasiado por mi apariencia. Era cierto. Como dije antes, me gustan las cosas bellas y no me gustaría a mí misma si no fuera bella. Y no me refería a un nivel genético, sino a cómo cuido mi belleza. Siempre iba limpia y bien arreglada. No me gustaba ni que el más mínimo vello estuviera desordenado en mi cuerpo ni que la más mínima mancha manchara mi ropa. Todo esto podría parecer redundante para la mayoría, pero no para mí ni para mis ojos. También era bastante exigente con mi vestimenta, pues prefería usar ropa que me sentara bien. Todo lo que usara debía ser pulcro, ordenado y quedarme perfecto. En mi vida pasada, también me llamaban un poco aficionado a la moda. Así que sí, nunca me afeitaría la cabeza porque me queda mejor con un cabello ondulado, exótico y de color morado. ¿A dónde vamos?, preguntó Raven golpeando mi cabeza con sus pequeños pies. A ninguna parte, dije. Vamos a recorrer las montañas y los bosques como un Ronin mientras esperamos mi primera misión y la espada Nichirin. Y, por supuesto, también mataremos a cualquier demonio que encontremos, dije, continuando mi viaje. Ahora podría surgirte una pregunta. ¿Cómo podía comunicarme con Raven? La respuesta era código Morse. Aprendí código Morse hace mucho tiempo, tanto en mi vida pasada como en esta.
Cuando me presenté al examen de Chugako, que presenté por necesidad debido a mi herencia, elegí el código Morse como sustituto del examen de voz, un examen que no pude presentar por mi sordera. Fue un privilegio especial poder elegir cualquier asignatura de mi agrado en lugar del examen de voz debido a mi discapacidad. Cuando conocí a Raven, se sentó en la palma de mi mano y se comunicó con nosotros mediante código Morse. Al principio no me di cuenta, pero luego lo comprendí rápidamente. Así que sí, no tenía nada que ver con sus ojos ni con su condición de psíquica. Me sorprendió un poco que el cuerpo demonio pensara tan a futuro. No solo seleccionaron un pájaro que pudiera comunicarse conmigo, sino que también conocían información sobre mí, como que sabía código Morse y lo tomé como asignatura en mis exámenes. Cuando le pregunté a Raven al respecto, me dijo que era una reacción natural. Era bastante famoso en Japón como un prodigioso maestro de Kendo, así que cuando el maestro supo que iba a convertirme en un Demon Slayer, tuvo especial consideración por mí. Lo mismo ocurre con los Demon Slayers prometedores recomendados por Asiras o Asiras retirados. ¿Qué más puedo decir? Me impresionó Buyashiki. Pas días vagando por las montañas, durmiendo durante el día y viajando durante la noche como los demonios que estaba cazando. Existía una regla universal. No encontrar algo cuando lo buscabas activamente. Lo mismo ocurría con los demonios. Cuando los buscabas, no los encontrabas, pero cuando eras más vulnerable y no querías encontrarte con uno, los encontrabas. Solo pude matar a un total de 5 demonios en 10 días. Encontré a 3 de ellos en las montañas, pero encontré a los otros 2 aterrorizando una aldea y los maté mientras permanecía allí. No había nada destacable que decir sobre estos demonios. Eran fuertes, sin duda, probablemente del mismo nivel que el demonio de la mano, pero no me parecieron fuertes. Y no eran tan difíciles de combatir como el demonio de la mano. Los 2 que tenían el arte del demonio de sangre tenían poderes muy básicos como la capacidad de hacer crecer cuchillas en su cuerpo y cabello que podían convertirse en tentáculos afilados. Nada que no pudiera manejar. Pero fue el 6º demonio el que fue algo notable porque fue capaz de ocultar completamente su presencia y también aprendí en este encuentro, el verdadero valor de mi compañero pájaro. No tenía oídos, y aunque tenía sentidos agudos, estos eran limitados. Mi vista era mi mayor poder y podía ver todo lo que tenía delante, pero eso también se limitaba a mi campo visual de 180. Eso significaba que tenía un punto ciego muy amplio detrás de mí. Podía saber cuando algo se acercaba por el movimiento del aire, pero para entonces, normalmente ya era demasiado tarde. Pero por suerte, tenía otro par de ojos encima de mi cabeza, significaba la letra D, pero la forma en que me tocó el cuero cabelludo me dijo todo lo que necesitaba saber. De peligro. Giré sobre mis talones y me di la vuelta justo a tiempo para sacar mi katana y bloquear al demonio que intentaba clavar sus garras en mi espalda y sacarme el corazón. Sus garras se encontraron con mi espada y una chispa brillante iluminó la oscuridad. Con la lucidez de quien está a punto de morir, redirigí rápidamente su mano y le corté el cuello. Mi movimiento fue perfecto y veloz, incluso en momentos de pánico. Pero una visión extraña me recibió. Mi espada le atravesó el cuello, pero no lo corté. Fue como cortar a un fantasma. Era un arte de demonio de sangre. No sabía cómo funcionaba, no tenía ni idea. Así que lo mejor era correr y ganar distancia. Eso fue lo que hice, sal rápidamente a un lado y le di 3 tajos de advertencia para evitar que acortara la distancia. Me detuve cuando estaba a unos 5 metros de él. ¿Bloqueaste eso?, dijo el demonio e inclinó la cabeza con una extraña mezcla de ira y confusión. Nadie ha bloqueado eso nunca. Temo el día en que tenga que competir ferozmente con un demonio. Nunca ganaría. ¿Por qué carajo fue eso? ¿Puedes esperarme mientras vomito? Pregunté, con una voz sencilla y un toque de asco. Sentí la bilis subiendo por mi garganta. Frente a mí se encontraba un demonio bizco con mucosidad en el saco ocular. Tenía el pelo de punta, color arena, y solo vestía un obi y una yukata rota que le cubría hasta las rodillas. Dejando de lado la fealdad y la forma asimétrica del demonio, lo analicé para determinar su fuerza y su arte demoníaco de sangre. No fue difícil verlo tal como era. Todas las verdades quedaron al descubierto ante mis ojos. Su cuerpo es intangible. Lo supe al instante porque muchos indicios apuntan a ello. Lo primero fue que no podía ver el interior de su cuerpo y mi visión de rayos X falló. El aire se filtraba por su cuerpo. Podía verlo claramente. También había una extraña aura que lo rodeaba, lo que me indicó que algo le pasaba. Su arte de demonio de sangre era la intangibilidad.
Eso explicaría la ausencia de sonido en sus pasos y su inexistente olfato. Ambos sentidos, que entrené para asegurarme de que nadie pudiera sorprenderme por detrás, carecían de significado para él. No me gusta cómo me miras, humano. ¿Crees que sobrevivirás solo por ser un cazador de demonios? Preguntó. Tengo noticias para ti. Me fascina la carne de los cazadores de demonios y he matado a incontables. Avanzó con una velocidad increíble. Dejó grietas como telarañas en el suelo gracias a sus poderosas piernas que lo impulsaron. El aire explotó y él también. La acción estaba prevista, pero solo en los últimos segundos. El hecho de que no pudiera ver el interior de su cuerpo fue claramente una desventaja. Pero cuando se impulsó, fue entonces cuando su intangibilidad terminó y su cuerpo se hizo visible. Aprendí mucho de eso y también me contó muchas cosas sobre sí mismo. Podía volverse intangible, pero no podía atacar mientras lo hacía. Tampoco podía hacer intangibles partes de su cuerpo. Era todo o nada. Tenía 2 corazones latientes en el pecho, lo que no era raro en los demonios fuertes, ya que aumentaba su fuerza física y los hacía un poco más resistentes a las perforaciones. Un vistazo a sus músculos me indicó que era excepcionalmente rápido y estaba hecho para la velocidad. Pero carecía de la fuerza bruta de la mayoría de los demonios de su calibre. Respiración de llamas. Segunda forma. Mi aliento se convirtió en llamas y mi espada dejó una estela de fuego al balancearme verticalmente hacia arriba. Creó un arco perfecto que ascendía como el sol. Sol abrasador naciente. La sonrisa del demonio se ensanchó y se volvió intangible. Su movimiento se volvió aún más audaz y atravesó mi ataque y a mí. Me giré de inmediato y lo vi salir disparado hacia el bosque. Aterrizó horizontalmente en un árbol antes de lanzarse de nuevo contra mí como un cañón. La rama del árbol salió despedida por la fuerza. «Te estás muriendo», gritó. Giré mi espada hacia un lado y le lancé un corte horizontal, pero al igual que antes, él atravesó mi espada y mi cuerpo. «Ja ja 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 ja». Se rió como una hiena. Creyó que se me había subido a la cabeza. Le divertía muchísimo ver cómo mis ataques se volvían nulos ante su arte demoníaco de sangre. Mis labios también se curvaron. Esta debía ser su estrategia habitual. La gente común no podía distinguir cuando era intangible o no, así que atacaba varias veces desde diferentes ángulos. Constantemente ponía nerviosos a los oponentes hasta que encontraba oportunidades que aprovechar. O mejor aún, dejó que sus enemigos se agotaran. Los humanos no eran como los demonios. El agotamiento era un gran problema para ellos. Y tampoco es que pudieran ignorar su engaño, ya que no podían distinguir si era intangible y era literalmente demasiado rápido para siquiera transmitir una idea. Y en el caso de que bajaran la guardia, pensando que estaba a punto de fingir otro ataque, haría que se arrepintieran de ello tomándoles la cabeza. Fue una estrategia impecable ya que el enemigo caería inevitablemente. A menos que sea yo. Como tenía ventaja, podía saber exactamente cuándo se volvía intangible y cuándo era real. Me lanzó sus afiladas garras y apenas tuve tiempo de esquivarlo moviéndome hacia un lado. La falta de resistencia del aire lo hizo moverse a una velocidad extrema. Saqué mi espada y logré cortarle la pierna cuando pasó disparado junto a mí, pero esa fue una herida menor para un demonio como él. Cuidado, pelear conmigo no es momento para perderse en pensamientos. Dijo con alegría antes de abalanzarse sobre mí de nuevo. Pero esta vez, fue un ataque fingido. Rebotó por el bosque, destruyendo muchos árboles en el proceso. Simuló otros 3 ataques a los que fingí responder. Entonces decidió que tenía una oportunidad y se lanzó a matar. «Muere», gritó. Era una estupidez revelar tu ubicación así si de verdad ibas a atacar a tu enemigo. Precisamente por eso alguien más que yo esperaría que el demonio fingiera otro ataque. Pero lo vi claramente. Vi cómo su cuerpo se transformaba en un cuerpo físico y resistía el aire. Se abalanzó sobre mí con el movimiento más audaz y veloz. Todo era tan exagerado que cualquiera pensaría que era una farsa. Pero apreté más fuerte la empuñadura de mi espada. Respiración de llama, arte esotérico. Primera forma. Mis piernas me empujaron como una bala y mi cuerpo dejó un rastro de fuego amarillo que iluminó la oscuridad con esperanza, como para significar la victoria de la luz contra la oscuridad. Fuego infalible. Fue el ataque definitivo, tanto en precisión como en ritmo. Mi acción fue tan fluida y perfecta que a los espectadores les pareció que respiraba agua en lugar de llamas. El demonio solo pudo observar su propia muerte en el reflejo de mi espada. Sus feos ojos se encontraron con los míos morados en el último instante y no halló piedad.
Ni la más mínima fibra de mi músculo dudó mientras le cortaba la cabeza de un solo golpe. Fue en el momento perfecto, cuando no era intangible, el ángulo exacto desde el que no lo vería venir y la distancia justa que le dio tiempo suficiente para desesperarse, pero no suficiente para actuar. Desaparece, alimañas, fueron mis últimas palabras, y entonces su cuerpo se desintegró sin siquiera tocar el suelo. Aliento de llamas era extremadamente efectivo, no solo porque aumentaba la fuerza del usuario, sino también porque aumentaba la efectividad de la espada Nichirin. Envaí mi espada y sincronicé el último de mis aliento con el suave clic de la vaina. Luego, sin decir otra palabra, continué mi viaje. Ya han pasado 11 días desde la selección final, por lo que pronto debería recibir mi primera misión y mi espada Nichirin. Y tal como pensaba, por la mañana llegó un espadero. Autor. Raven tiene el papel importante de cubrir la mayor debilidad de Seiji. Su visión limitada. Pensé mucho en cómo podría lograr que superara esto de forma realista. Me pasó por la cabeza la idea de darle un tacto sensible para que percibiera las vibraciones como los elefantes o las serpientes, y también la de dotarle de instintos fuertes o de olfato para que pudiera percibir el peligro. Pero al final, no quería que Seiji fuera dominado tan irrazonablemente tan rápido. Tendrá debilidades y fortalezas, y usará todas las herramientas para compensar sus debilidades y capitalizar su fuerza. Espada Nichirin. Tercer punto de vista, tu espada ha llegado, joven. Levántate. Apenas pude entender sus palabras debido a una mezcla de somnolencia y la repentina claridad tras cerrar los ojos durante tanto tiempo. Eché un vistazo rápido a donde estaba, bajo la sombra de un árbol gigante en la montaña Kabuhitsu. Recordé haberme acostado a la sombra después del amanecer. Buenos días, señor, dije con un bostezo mientras estiraba las extremidades. Me froté los ojos para aliviar la pesadez de los párpados mientras la persona frente a mí suspiraba. Es tarde, dijo, y un vistazo rápido a su atuendo me reveló que era un espadero de la Corporación de Cazadores de Demonios. También tenía la máscara característica. Entonces buenas tardes. Sé que ustedes, jóvenes cazadores de demonios, trabajan duro, pero no es sano vivir así. Un hombre está obligado a trabajar de día y descansar de noche, dijo, y al mirar a través de su máscara, vi que era un poco mayor. Lo tendré en cuenta, dije, aunque no estaba segura de seguir el consejo. No creía que pudiera dormir tranquila por la noche. De todos modos, aquí está tu espada Nichirin, dijo y reveló la espada larga gigante que llevaba detrás de él. Me levanté y le quité la espada. Era igual que una katana normal, solo que era el doble de larga y la empuñadura también más larga, lo que permitía usarla con ambas manos. Nunca pensé que alguien encargaría una odachi para matar demonios. Solo he hecho espadas así para fines ceremoniales, así que no estaba seguro, pero tuve mucha suerte con esa, dijo con una sonrisa de orgullo. Debería ser mortal si se puede usar correctamente odachi. Equivalente japonés de la claymore. Era una katana larga diseñada para ser manejada con ambas manos y rara vez se usaba en combate debido a su ineficacia. La espada me llegaba más allá del hombro. La desenvainé y admiré cómo el sol se reflejaba en su afilada hoja. Es hermoso. Lo admiré. Pude apreciar con gran detalle la excelente elaboración de la hoja. Me hizo reflexionar sobre el herrero que creó una hoja tan maravillosa. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Necesitaba saber su nombre. Hattori Kanezuka, respondió asintiendo. Gracias por hacer mi espada, dije con una respetuosa reverencia. Su sonrisa se ensanchó y me despidió con la mano. No, solo estaba haciendo mi trabajo. Debería ser yo quien te agradezca, ya que tu pedido me dio algo nuevo en lo que trabajar en lugar de fabricar las espadas habituales. Basta de bromas, vamos, saca la espada. Ya sabes que la razón por la que los espaderos siempre entregamos la hoja Nichirin personalmente es porque queremos ver el cambio de color, así que no me hagas esperar, dijo. Bien, respondí y saqué la espada por completo de su vaina. Pude sostenerla con una mano con facilidad y, al hacerlo, la espada empezó a cambiar de color. Empezó desde la base hasta que el color se extendió a las puntas. Una hoja de color morado oscuro. Es magnífico. Las espadas moradas son raras, dijo, y luego reveló una sonrisa satisfecha tras su máscara. Venir hasta aquí valió la pena. A propósito, ¿cómo me encontraste? Pregunté. Bueno, definitivamente no lo hiciste fácil, dijo y me miró con desprecio mientras yo respondía con una sonrisa incómoda. Siempre estaba en movimiento, así que debe haber sido todo un desafío. El pájaro me trajo hasta ti, dijo, y fue entonces cuando noté la ausencia de Raven en mi cabeza.
Tampoco estaba en los árboles cercanos. ¿Un gorrión? Al menos con forma de gorrión, respondió, y me reí entre dientes. Raven era negro y rojo, diferente a cualquier otro gorrión. Debe estar ocupada con su trabajo. Se suponía que debía tener mi primera misión después de conseguir mi espada Nichirin. ¿Qué tal si me muestras cómo planeas usar la espada, jovencito? Me quedé incrédulo desde que recibí la carta, dijo, y regresó para dejarme espacio para mostrárselo. Sonreí educadamente y asentí. La razón por la que pedí específicamente un Orochi no fue solo para parecer un personaje de anime genial, sino que también tenía un uso práctico real. Una cosa que noté cada vez que me encontraba en batalla fue que no estaba destinado a ser un luchador de combate cuerpo a cuerpo. Mi estilo de lucha dependía demasiado de la vista, así que necesitaba que mis oponentes estuvieran siempre en mi campo de visión. Si se acercaban demasiado, era más difícil verles cada parte del cuerpo. Habría sido un excelente tirador, pero como esa no era una opción viable, tuve que buscar una alternativa para aumentar mi alcance. La solución que se me ocurrió fue blandir una espada larga. Así, podía mantener a mis oponentes a una buena distancia y ver cada parte de su cuerpo. La distancia también me permitiría anticipar mejor sus movimientos. En general fue una ventaja para mí. Blandía la espada con una mano. Pesaba casi 3 veces más que una espada Nichirin normal, pero como era más fuerte que la mayoría, no me afectó mucho. También llegó la pubertad, y planeé aprovechar esta etapa de mi vida para fortalecerme. Desarrollaría mi fuerza hasta el punto de que blandir un Orochi se sentiría como blandir una espada normal. El Orochi no solo era más pesado, sino también más largo que una katana. Esto solía hacer que quien lo empuñaba fuera más lento y, a veces, incluso más débil. Aunque no para mí. Mi movimiento era perfecto, lo que me permitía manejar el Orochi con facilidad. Reduje el desperdicio de movimientos que conllevaba su uso. Además, logré equilibrar el peso de la espada a la perfección, lo que hizo que su peso fuera casi irrelevante al blandirla. Mis ojos me permitían leer a la perfección a mi oponente y el ritmo de las batallas, gracias a esto, tenía una sincronización impecable que compensaba mi falta de velocidad. En resumen, tuve una precisión y una sincronización perfectas para compensar la desventaja que me trajo el Orochi. Y como dijo una vez un guerrero, la precisión vence a la potencia y el tiempo vence a la velocidad. ¿Listo? Pregunté, pero no miré para ver su respuesta. Levanté mi espada por encima de mi cabeza y la golpeé hacia el árbol que una vez me proporcionó sombra. Inhalé una bocanada de aire para impulsar mi cuerpo y usé todas mis fibras musculares para aplicar fuerza a mi espada, corté el árbol con precisión letal. Un pequeño torbellino surgió de mi ataque y luego el árbol se deslizó suavemente de su tronco y cayó al suelo. Pero eso no fue todo, porque también corté 2 árboles más que estaban detrás del que buscaba. Mi golpe fue tan preciso que creó una pala de viento que pudo talar 2 árboles más. El sonido de los árboles al caer al suelo liberó una profunda vibración en el suelo. ¡Guau! Exclamó Hattori y aplaudió, ya veo, dominas el estilo respiración de viento. Con razón te atreves a blandir una espada larga. Gracias, aún tengo mucho que aprender, dije, sin encontrar motivo alguno para corregirle que no era usuario de respiración de viento y que no utilizaba ningún estilo de respiración en mi ataque. Después de eso, hice otros movimientos y, tal como esperaba, no me costó mucho manejar la espada. Aunque me costó un poco familiarizarme con ella como con una katana normal. Hattori y yo charlamos un rato después. Le pregunté con detalle cómo había hecho la espada. También le pregunté si podría fabricarme un arco y una flecha con punta de Nichirin en el futuro. Era una idea genuina para un arma. A cambio, me preguntó si podía mirar mi katana normal. Dije que sí y le entregué mi katana. Era de acero normal, pero la había forjado uno de los mejores herreros de Japón. Esto es una auténtica obra de arte. ¿Quién fue el espadero? Preguntó mientras inspeccionaba la espada. Gasan Sadakazu. Le fue otorgado el título de artista imperial, el más alto que el gobierno japonés puede otorgar a un artista. Dije, si no fuera por la petición de mi maestro de Kendo y mi victoria en los nacionales, jamás podría siquiera tener en mis manos las obras de Gasan. Tienen mucha demanda. Seguro que sí. Guau. Dijo mientras inspeccionaba hasta el último detalle de la katana. Parecía que podía ver tanto como yo en ese momento. Si quieres, puedes quedártela, ya que ya no necesito la espada. Será una carga pesada en mis viajes, dije. Bueno, si tú lo dices, dijo con ojos brillantes. Estaba emocionado.
Hattori se fue poco después, ya que también tenía otras entregas y muchísimo trabajo en casa. Me quedé solo en el bosque, así que aproveché para entrenar de nuevo con mi nueva espada. También me até la funda a la espalda ya que no podía llevar la espada en la cintura como una katana normal. El sol de la tarde comenzó a caer lentamente en el horizonte y Raven regresó tras desaparecer todo el día. Inmediatamente se posó sobre mi cabeza a su regreso y me trajo noticias del cuartel general de Demon Slayer. Mi primera misión fue que tenía que viajar a Tokio e investigar la reciente desaparición de demonios en diferentes barrios de Tokio. También me dijeron que me enviaron a Tokio porque conocía la ciudad y sus alrededores. Pasé la mayor parte del tiempo en Tokio de joven, ya que mi dojo de Kendo estaba allí. El maestro también dijo que podía aprovechar la oportunidad de visitar mi casa si quería. Menudo jefe. Y hubo también una noticia más. Tsuchinoto. Genial. Me ascendieron al rango de Tsuchinoto. Al parecer, contaban a todos los demonios que Mac tras la selección final. Raven también informó a la sede, por lo que pensaron que era justo que me promovieran a Tsuchinoto ya que maté a 6 demonios, la mitad de ellos incluso tenían artes de demonios de sangre. Parecía que alcanzar el rango de Ashria no sería demasiado difícil. Una sonrisa se dibujó en mis labios al tener una idea interesante. ¿Qué tal si supero el récord de Muichiro de convertirme en Ashira en 2 meses? Vaya, qué reto tan interesante. Me emocionó la generación Z solo de pensarlo, porque esto era literalmente con lo que crecimos. Carrera de velocidad. Mírame correr a toda velocidad hacia Ashira. Primera misión. Punto de vista de Seiji. El viaje a Tokio no fue largo, ya que era la primera vez que viajaba con un destino en mente. Viajé día y noche sin parar. También usé la respiración con esteroides constantemente para aumentar mi velocidad al correr, así que en un solo día pude cubrir una distancia que a otras personas les hubiera llevado una semana. No me detuve a cazar demonios ni a comer ni a dormir. Simplemente corrí y corrí hasta que sentí que mi cuerpo ardía. Fue casi tan malo como la vez que entrené con Rengoku. Muchos criticarían mi estupidez. ¿Por qué me esforzaba tanto cuando estaba a punto de enfrentarme a los demonios al llegar a Tokio? ¿Acaso no estaba reduciendo mis posibilidades de supervivencia? Absolutamente cierto. Pero esa era la diferencia entre un corredor de velocidad y los demás. Mientras todos veían estupideces, yo veía los 6 días que había ahorrado. Hablando en serio, yo era quien mejor me conocía a mí misma y a mi cuerpo. Nunca me cansaría hasta el punto de ser vulnerable. Así que cuando llegué a la ciudad de Tokio, estaba sin aliento y cansado, pero eso era todo. Lo logré, Raven. ¿Qué te dije sobre no subestimar la locura de un corredor de velocidad? Dije con una sonrisa mientras contemplaba las brillantes calles de Tokio al anochecer. Fue una verdadera maravilla contemplar las brillantes luces, los trenes y las bulliciosas calles a principios del siglo XX. Los edificios eran altos y se alzaban uno junto al otro a lo largo de la transitada calle. Se necesitaría un poco más para impresionar a un chico moderno como yo, pero puedo ver cómo los chicos de pueblo como Tanjiro perderían la cabeza cuando ven Tokio. Me miré en una de las ventanas del edificio y vi a Raven. Aún tenía la mirada perdida ante semejante espectáculo. La ciudad le importaba un bledo. Sacudí la cabeza, derrotado, y empecé a caminar por las calles con los peatones. Puede que hubiera llegado a Tokio, pero aún no sabía exactamente dónde estaba. Vi una luz brillante a lo lejos y corrí hacia ella. Lo primero que debía hacer era averiguar en qué barrio me encontraba. Luego me dirigiría al barrio donde estaban las personas desaparecidas. La mayoría de los habitantes de la ciudad vestían ropa tradicional japonesa, pero también había mucha gente con traje o con ropa de estilo occidental. La modernidad aún se asociaba con los países occidentales, por lo que había gente que quería vivir y comportarse como occidentales. La Primera Guerra Mundial no afectó mucho a Japón, por lo que se respiraba una sensación de prosperidad en una gran ciudad como Tokio. Además, había muchos extranjeros en la ciudad y los negocios prosperaban. Caminé entre la multitud y mi ropa de cazador de demonios, junto con la enorme espada que llevaba a la espalda, atrajo muchas miradas. Simplemente les lancé una mirada escalofriante a los hombres que me observaban demasiado mientras les guiñaba el ojo a las mujeres. ¿Qué puedo decir? Era un tipo atractivo. Así como algunas mujeres apreciaban mi buena apariencia, yo también apreciaba la de ellas. Ahora una pregunta, ¿qué harías si tuvieras visión de rayos X en tus ojos y conocieras atractivas mujeres japonesas, incluso amas de casa?
No revelaría lo que hice como amablemente me aconsejó mi abogado, pero digamos simplemente que algunas bazucas estaban selladas debajo de los modestos yucatas. Sus cuerpos estaban deformados, pero anhelaban ser liberados. Pero las bazucas no eran la única arma de destrucción, pues si bien algunos carecían de ellas, tenían mucho que ganar. Pastel enorme. Pastel tembloroso, cortado perfectamente en el medio, sabor vainilla. ¿Pero podías creer que ese no era el final? Algunos tenían piernas largas y fluidas. Pocas de ellas tenían caderas anchas y cintura pequeña, y unos michelines perfectos. Y uno de ellos tenía 7 corazones y 5 cerebros. Espera. Pausa. Mi cuerpo se congeló y me convertí en una estatua. Todas mis funciones corporales dejaron de funcionar y se paralizaron por un instante. Mi buen humor desapareció por completo y el resto del mundo se desvaneció mientras mis ojos permanecieron fijos en ella. Ella era de una belleza impresionante por fuera, pero tuve la mala suerte de poder ver a través de la fealdad que había en su interior. No, no es ella. A él. Su carne exterior era un simple disfraz que se puso. Debajo yacía el ser más maldito del mundo. La fuente de todo mi odio. Me costaba respirar en su presencia. Había algo enorme que se hinchaba sin cesar en mi pecho. Rabia y odio amargo. Casi se apoderaron de mi cuerpo y le cortaron la cabeza a esa mancha en la tierra. Me costó todo lo que pude detenerlo. No hacer nada nunca había sido tan difícil. Me quedé quieto mientras él caminaba hacia mí y pasaba junto a mí. Te mataré, la frase logró escaparse de mis labios, aunque no era consciente de ello. Solo cuando se giró para mirarme fijamente a los ojos me di cuenta de que había dicho la frase sin pensarlo. Él sabía que era una cazadora de demonios por mi atuendo y sabía a qué me refería con esa palabra. Se dio cuenta de que sabía lo que era. Entonces una fuerte presión se apoderó de mi hombro. Unas ansias asesinas tan intensas que podía sentir el sabor de la sangre en la boca asaltaron mis sentidos. Mi cuerpo se estremeció. Fue el mismo sentimiento que tuve esa noche. Era mucho más fuerte que yo, me dolía incluso existir frente a él. Vi cómo sus uñas se extendían hasta convertirse en una garra y me atacó. Mi cuerpo se movió para esquivar el ataque y lo conseguí. Fue el movimiento más rápido que jamás había presenciado, a pesar de que fue un golpe casual de sus manos. Pero yo podía leerlo. Parecía sorprendido por mi gesto, pues sus rasgos femeninos se transformaron en algo siniestro. Aún así, estábamos en medio de la calle, así que decidió dejarme en paz por ahora. Él se alejó. Permanecí en mi sitio, con el corazón latiendo a mares de miedo y rabia, pánico y odio. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor por el encuentro. Mierda. 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 Me agarré la piel del pecho y seguí caminando. Fue un encuentro breve pero valioso. Me abrió los ojos a lo fuerte que aún me faltaba. Finalmente me caí y vomité en el suelo. El corazón me latía con fuerza en el pecho y mi visión se volvió borrosa. ¿Qué estaba pasando? Fue un ataque de ansiedad, ¿pero por qué? ¿Será porque conocerlo me recordó aquella noche? Aún así, ¿por qué estaba en el suelo, retorciéndome como un gusano? Creí que ya había superado esto, que me había vuelto más fuerte. No, no, no. Las imágenes empezaron a aparecer en mi mente. Cerré los ojos para detenerlas, pero no pude dejar de verlas. Lo mataré. Lo mataré. Lo juro. Lo juro. Muzan Kibutsuji. Vamos a hablar punto de vista de Seiji. Santa mierda. Si recibiera un centavo por cada vez que un demonio entra en mi vida y me hace querer darme la vuelta y morir, tendría 2. No es mucho, pero carajo, ¿por qué pasó 2 veces? ¿Qué probabilidades había de que en mi primera misión como cazador de demonios me encontrara con el rey demonio? Eran tan escasas que indicaban claramente mi extraordinario destino en este mundo. En realidad, este era el tipo de mierda que solo experimentaban los personajes principales. O el personaje secundario que pronto moriría para demostrar lo aterrador y brutal que era el villano principal. Espero no haber sido ninguno de los dos y aún no he descubierto la tercera opción. El barrio de Asakusa en Tokio era el lugar en el que me encontraba. También era el lugar donde el rey demonio se escondía a plena vista, mezclándose con los miles y miles de humanos que vivían aquí. Supuse que sería bastante fácil, ya que podía cambiar de forma cuando se lo pidiera. Vaya, ya estaba en su forma femenina cuando lo conocí, pero estaba seguro de que ya habría cambiado. Fui rápidamente en dirección contraria a la de Musan y también me preparé para irme de la ciudad. Sinceramente, al diablo con la misión.
El culpable de la desaparición era obviamente Walmart Michael Jackson, y me faltaban 5 años y 10 arcos de entrenamiento más para alcanzar su nivel. Así que decidí abandonar la ciudad lo antes posible, lo que fue una de las decisiones más fáciles que tomé en mi vida. Me puse una mano sobre el corazón y sentí que mis latidos se calmaban. Me daba vergüenza decirlo, pero su simple presencia me recordó el evento más traumático de mi vida. Perdí la calma por completo por eso, lo cual no estuvo nada bien. Sabía que tenía serios problemas sin resolver de ambas vidas, pero no me gustaba afrontarlos. En lugar de eso, encontré una escapatoria al ignorar todos esos problemas o traumas y aprendí que, si los ignoramos durante suficiente tiempo, la mayoría de las heridas se curan con el tiempo. Este también lo haría. Cuando sea el Demon Slayer más fuerte y cuando lleve a los demonios a la extinción, todos estos traumas se resolverán. Como dije, solo necesito tiempo. El tiempo me curará. 5G. Mira por dónde vas, idiota. Vi a un hombre en el tren gritarme justo cuando cruzaba la barandilla. Quería gritar que no podía evitarlo, que estaba corriendo literalmente por mi vida en ese momento, pero elegí mantener la boca cerrada y continuar saliendo de la ciudad. Tercer punto de vista. Muzan Kibutsuji entró en un callejón y rápidamente adoptó la forma de un hombre. Se llevó una mano a la cara mientras rechinaba los dientes con ira. Lo descubrieron. Él pensó que se había escondido perfectamente, pero ese chico supo al instante que era un demonio. ¿Cómo lo hizo el chico? No lo sabía. Pero sabía que debía eliminarlo antes de que revelara la información. Chasqueó los dedos e inmediatamente, 2 de sus leales sirvientes aparecieron arrodillados a su lado. Eran demonios de alto rango que mantenía a su alrededor para hacer recados, ya sea matar personas o traerle humanos. No eran tan fuertes como las 12 lunas demoníacas, pero juntos tenían el potencial de ser uno. Hay un cazador de demonios en la ciudad, de cabello y ojos morados. Es un cazador de demonios de bajo rango, así que deséchalo rápido y tráeme su cabeza, dijo, e inmediatamente, 2 demonios desaparecieron para completar su misión. No era frecuente que su señor les diera misiones importantes como esta, por lo que los 2 demonios, Susamaru y Yaaba, corrieron a lo alto del edificio para buscar a su presa. No tardaron mucho en encontrar su objetivo, de hecho, Yaaba ni siquiera tuvo que usar los ojos para rastrear a su presa. Mira por dónde vas, idiota. Escucharon un grito y cuando miraron hacia él, vieron a su objetivo, un cazador de demonios con cabello morado. Él estaba huyendo de la ciudad, estaba tratando de escapar de ellos. Ni una oportunidad. Oye, Yaaba, ¿crees que podremos convertirnos en 12 Tsuki después de esto? Preguntó Sasamaru con un tono de voz alegre. Estaba tan obsesionada con ser una de los 12 Kizuki que estaba dispuesta a todo. Incluso llegó a ilamarse a sí misma una debido a su obsesión. Tal vez, pero sé que el Señor nos recompensará con su sangre si completamos esta misión, dijo Yaaba. Ambos sonreían mientras seguían al cazador de demonios fuera de la ciudad. Planeaban atacarlo entonces. Y así caminaron hacia su muerte. Punto de vista de Seiji. Me estaban siguiendo. Lo cual fue mucho más espeluznante de lo que parece. Especialmente cuando fue un pájaro sobre tu cabeza el que te dijo que te estaban siguiendo. Al principio pensé que era Muzan, pero luego me dijo que eran 2 demonios, una niña y un niño. Sentí un alivio inmediato al darme cuenta de que no era el señor de los demonios. En lugar de ir a por mí él mismo, envió a 2 de sus subordinados a encargarse de mí. Y por la descripción, creo saber exactamente quiénes eran. Susamaru y Yaaba. Fueron uno de los primeros demonios que Tanjiro encontró en la serie. Si no recuerdo mal, eran una de las lunas inferiores. Pero no estaba demasiado preocupado ya que eran bastante débiles, habiendo sido asesinados por Tanjiro incluso antes de que adquiriera respiración solar. Si tuviera que evaluar mi actual heterosexualidad, me situaría al mismo nivel que una Shira débil. Mi nivel de fuerza me permitía no tener tanto miedo a las lunas inferiores. Así que cuando finalmente llegué lo suficientemente lejos de la ciudad, me detuve. Lentamente saqué la espada de mi espalda y luego me giré para mirar a los 2 demonios que me seguían. Débil. La palabra salió de mi boca sin querer. Con solo mirarlos, me di cuenta de que no estaban ni cerca del nivel de una luna inferior. Quizás eran incluso más débiles que cuando Tanjiro los encontró. Pero no fue algo malo. Al menos con ellos aquí podría tener una excusa para afirmar que la misión que me fue encomendada efectivamente se cumplió. Permanecieron en la copa de un árbol, con el rostro confundido. Se preguntaban cómo podía verlos en la oscuridad y si realmente los había notado o si solo estaba fanfarroneando.
Sin embargo, después de un minuto, una bola de temari salió disparada hacia mí y sonreí. Fue un buen momento para desahogar todas las emociones de mierda que acabo de experimentar. Quién sabe, esto podría ser como terapia. Hablemos.